comenzar este estudio que vamos a partir hoy día, vamos al Evangelio según San Marcos. En Marcos vamos a leer el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos y vamos a comenzar con este estudio de las parábolas. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd. Marcos capítulo 4, ahora leemos el versículo 3. Yo quisiera que pusiéramos atención a algunas cosas que hay aquí. Por ejemplo, la palabra oíd, eso que está como 9 veces parece en estos poquitos versículos. Es una palabra muy importante, oíd, en las parábolas. Versículo 1 dice, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó, pero porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y las espinas crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces dijo, al que tiene oídos, se fijan que usa mucho esta palabra, que tiene oídos, oiga. Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Bien, quizás podemos ver un poquito algunas cosas importantes acerca de las parábolas, ¿no? Bueno, las parábolas, como hemos dicho, son que el Señor trae algo para compararlo con otras cosas, para explicar, ¿ya? Las parábolas que habla acá el Señor Jesucristo se refieren a el reino de los cielos o el reino de Dios. Así que este es un término que tenemos que al menos controlarlo un poquito, qué es lo que es el reino de Dios, para saber a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando está hablando aquí acerca de este tema. Otra cosa interesante también es que, bueno, digamos, el propósito de las parábolas, eso es muy importante, el propósito de las parábolas. Es como medio raro que parece por un lado que escuchan y que no escuchan, ¿ya?
Bueno, efectivamente las parábolas tienen un doble propósito. El primer propósito de las parábolas es para revelar a los suyos las verdades del Evangelio y de sus misterios. A vosotros es dado los misterios, conocer los misterios del reino. Es decir, las parábolas son para revelar a los suyos estas cosas importantes. ¿Ya? Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, que también habla acerca de las parábolas. Y aquí él explica un poquito este tema de lo que él está hablando. Lucas capítulo 8, él termina el versículo 9, dice, termina el versículo 8, dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Siempre está apelando a que escuchemos. Versículo 9 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces el otro propósito sería justamente lo contrario. Sería el otro propósito sería que realmente es para que sus enemigos que no creen en él se condenen solitos, que se condenen solitos, ¿ya? Es importante cuando el Señor comienza a hablar en parábolas, nosotros vemos el capítulo anterior, en los evangélicos, cuando se habla en una forma así en cuanto a tiempo, y vemos que los judíos están rechazando al Señor, están haciendo enemigos de él, le dicen que él echaba fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, lo rechazaron completamente. Y ese mismo día, dice la Biblia que él comenzó a hablar en parábolas, como diciendo, yo hablo con ustedes no quieren creerme, ustedes me rechazan, entonces dice, ahí va parábola, para que escuchando no entiendan, vean y no sepan lo que está pasando. Es decir, esta parábola para ustedes va a ser una cortina de humo. Sin embargo, para los que creen, es todo lo contrario, ¿ya? Es para ellos, dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Así que yo pienso que estas parábolas son para quienes, de los que estamos acá. ¿Serán para todos nosotros? Bueno, si hay una persona acá, con casualidad, no creo, porque están todos aquí en la reunión, que vino acá porque tuvo que venir, qué sé yo, pero está con su mente en otras cosas, bueno, para esa persona no son las parábolas. Se lo va a dejar en ese tema y no va a entender nada, y va a decir, al final, ¿entendiste la reunión? No entendí nada. Pero para una persona que se interese en la palabra del Señor, que se interesa en lo que Él dice, estas palabras van a ser pero fascinantes, ¿ya? El estudio de las parábolas tiene algunas particularidades muy importantes y vamos a revisar algunos de los versículos que hemos estado leyendo y vamos nuevamente al Evangelio según San Marcos y vamos a ver algunas generalidades, por decirlo así, en cuanto a las parábolas, ¿ya? Algo interesante, tenemos por ejemplo en Marcos capítulo 4, ya, en versículo 15 dice, y estos son, un poquito, vamos a ver algo más todavía, un poquito más atrás, vamos a ver un poquito ordenados los versículos para un mejor orden. Bien,
En Marcos, capítulo 4, el Señor comienza diciéndole a sus discípulos, a partir del versículo 23, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ya? El versículo siguiente comienza a exhortar a sus discípulos, en el versículo 24 del capítulo 4, exhorta a sus discípulos para que comiencen a poner atención a estas parábolas. ¿Ya? Y les dice así, versículo 24, les digo también, mirad lo que oís. Esto es explícitamente para nosotros. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. O sea, lo que yo oigo, me da una medida, ya os será medido. Y aún se os añadirá. O sea, el Señor está prometiendo que si nosotros nos interesamos en estas parábolas, se nos va a añadir, y os añadirá a vosotros lo que oís. Versículo 25 dice, porque al que tiene, si alguno aquí tiene algún conocimiento, ¿ya? Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, pues ahí con las parábolas, me aburre la parábola, bueno, al que no tiene, dice, aún lo que tiene, se le quitará. Personalmente, cuando yo leí esta parte, mirad lo que oís, como que me llamó la atención, pero no pude entender la redacción. Así que busqué otra versión que me satisfizo bastante. Y se la voy a leer. Al menos a mí me aclaró mucho y me dio como un sentido. ¿Ya? Dice el versículo 23. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. O sea, el Señor dijo, bueno, ustedes son de los míos. Están interesados en mí, están interesados en las cosas. Bueno, yo creo que ustedes escuchan, pero no solamente quiero que escuchen, sino que quiero que ustedes entiendan. Miren lo que dice el versículo que ya leímos en otra versión, versículo 24. Luego agregó, prestad mucha atención. Y esto yo me di el trabajo de mirar bien lo que decía, así que tuve varias versiones. Así que el Señor les dice a todos ustedes, yo quisiera que ustedes se engancharan en las parábolas, que ya me he enganchado de hoy en adelante. Yo ya quedé enganchado. Así que le voy a leer algunas versiones de lo que el Señor quiere decir cuando luego dice que el que tiene oído para oír, oiga, luego dice, presten mucha atención a lo que oyen. Bueno, mirad lo que oís, que es lo que dice la Biblia que está en la versión de ustedes, el versículo 24. En la BIA dice, cuidado con lo que oís. En la versión de Dios habla hoy, dice, fíjense bien en lo que oyen. Como que está diciendo, despabilense cuando yo les digo las parábolas. Pongan pero muchas. Esfuércense. Hay otra versión que dice, pongan mucha atención. ¿Es fácil eso? ¿Es difícil? Bueno, a otra versión dice, cuidémonos lo que oyen. La NTV dice, presten mucha atención a lo que oyen. La PDT dice, tengan cuidado de entender lo que oyen. Como que esa palabra tiene mucho, el Señor dice, versículo, en la otra versión dice, atender a lo que oís y presten mucha atención a lo que oyen. Si ustedes notan, cuando el Señor estaba hablando acerca de las parábolas, como 9 veces habla el verbo oír. Oyen, que oiga, prestar atención a lo que oís. Y el versículo 24, en esta versión dice así. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Dice, cuanto más atentamente escuchen, dice, tanto más entendimiento les será dado.
ustedes se interesan, alguien aquí les promete, les dice, yo les voy a dar más entendimiento. Ustedes van a crecer más. ¿Verdad? Cuando más entendimiento, cuando dice, cuando más entendimiento, con más entendimiento escucha, dice, tanto más entenderán, tanto más les será dado y se les dará aún más. El versículo 25, en la otra versión dice, a los que escuchen más enseñanza se les dará y entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que entienden. Pues yo diría lo poco que entienden. Como que vamos a algo captan, algo más o menos, yo estaba aquí, conmigo me hablaron de la parábola y me quedé más o menos ahí. ¿Ya? Es decir, el Señor tiene como un deseo muy profundo que nosotros oigamos, pero con mucha atención, esta parte de la palabra de Dios, esta parábola. Otra cosa muy importante que el Señor les señaló, y también deberíamos considerarlo, que después que el Señor que le refiere la parábola, y antes de darle la explicación de las parábolas, en el versículo 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? El Señor les pide la parábola, ¿sí? Ellos están súper incentivados, están súper motivados. Entonces el Señor les dice, ustedes no saben esta parábola, y miren lo que le dice a continuación, que esto a mí me enganchó más todavía. Dice, le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? En otras palabras, ustedes dicen, ¿creen ustedes que van a entender las otras parábolas que yo les voy a decir para que ustedes tengan más entendimiento, para que ustedes conozcan más de los misterios del reino de Dios? Ustedes, si no tienen esta, no van a entender las otras. Así que, ojalá que hoy día yo estoy seguro que no lo vamos a alcanzar a ver esta parábola, quizás veremos el principio, pero ojalá que ustedes se vayan bien enganchados a la casa. Aquí hay una promesa de entendimiento y las parábolas tienen un doble propósito. Y todo depende de qué está a la disposición de tu corazón. Ustedes saben que cuando Dios en Egipto hacía sus milagros por medio de Moisés, el pueblo de Dios cada día creía más. Y Faraón y los enemigos de Dios cada día estaban más incrédulos, endurecían más su corazón. La parábola es la misma. La palabra de Dios es la misma. Pero todo está en las personas que están escuchando esa parábola. Si algunos son enemigos del Señor, tienen poca fe, vienen a Él con desánimo, vienen súper aburridos porque tienen que venir a la reunión, ténganlo por seguro que si ustedes tienen un poquito, el Señor le va a quitar más. Pero si usted dice, oh, palabra de Dios, el Señor le dice que ponga mucha atención, el que viene para oídos para oír, oiga, yo quiero, Señor, que tú me expliques y téngalo por seguro, que si tú tienes algo, Dios te va a dar más. Porque Él te promete que va a hacerlo así, que Él va a darle más al que más quiera. Bien. Entonces, esta parábola de el sembrador es una parábola clave para entender las otras parábolas. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos varias parábolas. Aquí tenemos, el Señor nos habla de la parábola del sembrador. Después nos habla de otra parábola que nadie conoce, que se va a dejar de tarea. Y usted va a decir, oye, ¿verdad? Tenía razón, David. No, yo no conocía esta parábola. Viene enseguida después de esto. ¿Ya? Que tiene que ver con la siembra también. Después viene de los hijos de Dios y los hijos del diablo y la cizaña y la parábola de la cizaña del trigo. ¿Ya? En esta parábola el Señor planta la palabra. En la otra parábola, en la de la cizaña del trigo, el Señor planta personas. Es muy interesante, planta personas. ¿Ya? En el reino de Dios. Quizás lo último que vamos a ver antes de comenzar a examinar un poquito ya esta parábola es que las parábolas corresponden a un periodo
de la palabra de Dios. ¿Quién sabe qué periodo abarcan las parábolas? ¿Alguien hemos escuchado un poquito acerca de las parábolas antes? ¿Qué periodo abarcan las parábolas? ¿Desde dónde hasta dónde? Las parábolas abarcan el periodo desde antes que se forme la iglesia. Las parábolas tienen que ver mucho con el pueblo de Israel. También incluyen a la iglesia. ¿Ya? Pero es un periodo más largo que el periodo de la iglesia, que viene desde que rechazaron al Mesías hasta que Israel reciba al Señor Jesucristo como el eterno gobernador del mundo, como el gobernador del universo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, durante ese periodo están todas estas parábolas. O sea, tienen que ver desde el rechazo de Jesucristo, es decir, más o menos cuando Cristo se manifiesta al pueblo de Israel, hasta después del arrebatamiento, después de la gran tribulación, hasta que el Señor Jesucristo vuelve a venir otra vez a reinar. En este tiempo están todas estas parábolas. Estas parábolas, como hemos dicho, tienen que ver con el reino de Dios. Así que yo les pregunto la pregunta del millón, para que entendamos bien lo que estamos viendo. ¿Qué es el reino de Dios?